imposible calmarlo ya. Si algún sector ha dado testimonio de querer dialogar, hemos sido nosotros. Voy a citar ejemplos muy concretos para apoyar esta reflexión. El 18 de diciembre acudimos a una reunión en Miraflores, los alcaldes. Esa sesión la abrimos, me correspondió abrirla a mí y la cerró luego el alcalde Gerardo Blay. Allí hicimos una serie de razonamientos pidiendo respeto a esta Constitución Nacional. Le dijimos a Nicolás Maduro, en esta Constitución Nacional no existe por ninguna parte la palabra socialismo, que según Fidel Castro es comunismo. Por lo tanto, nosotros no podemos avalar un plan de la patria que se nos quería obligar a suscribir, porque la Constitución habla de democracia. Hablamos de la necesidad de liberar a los presos políticos, el retorno de los exiliados, resolver el problema del desabastecimiento, porque este problema de la escasez del azúcar, de la escasez del gas, de la escasez del aceite, no es un problema creado por la oposición, no es algo ficticio, no es algo generado por ustedes, como ha dicho el gobierno, que eso es algo maquinado desde los medios de comunicación social. La guerra inmediata. Allí hablamos del tema de la investigación de los recursos que se han robado al país. Hay gente que cuando va a un hospital no consigue medicamentos. Ayer hablaba yo con un médico y me contaba de la crisis que hay ya de material médico quirúrgico, no solamente en las clínicas privadas, eso también afecta a los hospitales públicos. Y mientras no hay material médico quirúrgico en los hospitales, mientras la gente no consigue cómo hacerse un examen o un tratamiento para alguien que padezca la enfermedad de cáncer, todavía no han explicado dónde están los responsables de los 40.000 millones de dólares que se robaron a través de Caribe. Desde Panamá le retrucaron a Nicolás Maduro que ahí hay un guiso, un negociado con el tema de los dólares y de las empresas que hacían operaciones con Panamá. Estamos hablando de 900 millones de dólares que están allí guindando. 900 millones de dólares servirían para darle créditos a miles de microempresarios, para darle créditos a decenas de productores agropecuarios de Guárico, de Cojedes, de Apure, de Barinas, de Falcón, de Portugueses, que pudiéramos aquí cosechar arroz, cosechar maíz, no estar importándolo. O sea, nosotros hemos dado demostraciones de diálogo. Dos, Enrique Capriles Radonsky fue el 8 de enero a Miraflores. ¿Y cuál fue el trato de Enrique Capriles Radonsky? ¿Cómo lo trató Nicolás Maduro después? ¿Cómo han sido las cadenas de radio y televisión? Hay testimonios de insultos, de agravios, y no es al gobernador. Son insultos y agravios a quien obtuvo por lo menos, para no entrar en discusión, la mitad de los votos de los venezolanos, o sea, el vocero de una mayoría del país. Los gobernadores y alcaldes han asistido a varias reuniones. Ahora, en los últimos días, ¿cómo tú vas a dialogar con alguien que te invita a dialogar y lo que hace es meterte preso a Enzo Escarano, te mete preso al alcalde de San Cristóbal, le tiene allí un cañón montado a Nicolás, a Ramón Muchacho, a Gerardo Blay, que me busquen una sola declaración, una sola, de Gerardo Blay, de Ramón Muchacho, en la cual ellos hagan invitación a que se genere violencia? Por el contrario, me consta cómo Gerardo Blay ha tenido que lidiar, conversar, razonar con sus vecinos, explicándoles la razón de la protesta cívica, que es más conveniente la protesta cívica, pacífica, que los actos de violencia. Ah, no, pero el gobierno lo que quiere es encarcelar, lo que quiere es poner contra la pared a los alcaldes y a los estudiantes. Hoy amanecimos, Laura, con más de 1.800 estudiantes detenidos, que han sido torturados. 35 muertos. 35 muertas. Y casos concretos. Busquen la prensa del día de hoy. Hay una investigación muy buena en los diarios de circulación nacional de hoy. El caso de Marvinia, una mujer que fue agredida en un sector de la Isabelica en el estado Carabobo. O sea, hechos gravísimos de tortura, de lesiones. Pero recientemente el gobernador Capriles habló de la posibilidad incluso de las conversaciones que ya se estaban adelantando para un posible debate que pudiera darse en cadena nacional. Incluso hablaba de que los detalles se iban a dar. Esto fue mucho antes de que apresaran a dos alcaldes de la oposición. Pareciera que el juego está trancado, es decir, ¿cuál es el camino que usted ve, que visualiza para los próximos días? Porque por un lado la oposición continúa protestando en las calles, continúa exigiendo una serie de cosas. Por otro lado el gobierno nacional se niega a debatir una serie de cosas y sigue habiendo pues acciones y amenazas y algunos señalamientos de algunos voceros de la oposición. Es decir, ¿cuál sería el paso para que esa discusión pudiera darse? Es decir, ¿cuál es por lo menos el petitorio principal que propone la oposición para que por lo menos se pudieran sentar? Es que aquí hay dos vertientes en las cuales hemos sido coincidentes, más allá de los acentos que cada quien le pone a sus declaraciones. Si tú buscas las declaraciones que dio Leopoldo o las que sigue dando desde la cárcel,
las declaraciones que da María Corina, las que ha dado Ramón Guillermo a nombre de la MUT, las que ha dado el propio Capriles, las que hemos dado nosotros, en todas coincidimos que necesitamos luchar con unidad, que necesitamos movilizar a la ciudadanía, que necesitamos estar al lado de la gente que le da contenido y razones sociales a esta protesta. ¿Cuál es el contenido y las razones legítimas para protestar? Que en Venezuela, por ejemplo, hay ausencia de autonomía de los poderes públicos. ¿Cómo puede marchar una democracia bien si las instituciones están secuestradas por la rama ejecutiva? ¿Cómo puede hablarse de paz si aquí no hay justicia? Y hay justicia cuando, por ejemplo, a Enzo Escarano se le hace un juicio en 8 horas, se le lleva la boleta, se le lleva al tribunal, se le hace el juicio y se le saca preso para Ramo Verde. ¿Qué tipo de justicia hay cuando un alcalde como el de San Cristóbal lo secuestran y se lo llevan preso y después que lo llevan preso es que aparece la orden de captura? Claro, pero lo que le pregunto es que las razones que presenta la oposición están realmente claras para la protesta, para estar en la calle, para continuar estas manifestaciones que están allí. Lo que le consulto es cuál pudiera ser el punto de encuentro para que esto se dé. Es decir, la liberación de Leopoldo López pudiera ser la carta para que la oposición, la mesa de la unidad, dirigentes de la oposición digan, bueno, está bien, ahora sí nos vamos a sentar. Ese es uno. ¿O no? Fíjate que ha habido un planteamiento que le llamamos de mano tendida. Y de eso se refirió Capriles cuando habló del debate, se ha referido Leopoldo López en su última carta a la opinión pública, lo planteó María Corina hace horas en la Organización de Estados Americanos. Una es el respeto total a esta Constitución Nacional, porque mientras no se respete la Constitución Nacional aquí no va a haber, por ejemplo, seguridad jurídica, no va a haber control. Uno de los graves problemas de este gobierno es la impunidad. Si usted lee en el foro que dio las declaraciones de Sabater, en estos días hablaba de la ética, la responsabilidad y de la ética, y colocaba en alto relieve el tema de la impunidad. El grave problema de Venezuela en materia de inseguridad es, por ejemplo, la impunidad que hay desde el Poder Judicial. La liberación no solamente de Leopoldo, es que estamos hablando que aquí este tema de los presos viene hace mucho tiempo. Pero es importante el tema, por ejemplo, de los que están en el exilio. Nosotros tenemos en el exilio casi ya 1 millón de personas que están fuera de Venezuela. Unos están exiliados políticamente, otros están viviendo un destierro. Claro, pero una cosa es una muestra y otra los demás casos. Es decir, la oposición exige todo ese tipo de condiciones para poderse sentar, o por lo menos hay una cosa que pueda negociar para comenzar ese diálogo. Es que aquí no se trata de negociar para ver qué me das tú y qué te doy yo. Aquí se trata de muestras de buena fe. Porque, por ejemplo, el año 2003 se hizo un acuerdo en la mesa de negociaciones. Ese acuerdo fue suscrito por el gobierno, por José Vicente Rangel, por Aristóbulo Isturi, por Ronald Blanco La Cruz, por María Cristina Iglesias y por Nicolás Maduro. Y había también una representación de la oposición. Y allí suscribieron entre los acuerdos que avaló Maduro, es que se iba a comenzar, por ejemplo, el desarme de los grupos armados. Antonio, en este caso se está hablando y el gobierno se dirige políticamente, dirige su mirada sobre la oposición, sobre la mesa de la unidad y el movimiento estudiantil, que es el que ha empujado y el que ha dado, digamos, el nivel más resonante de la protesta. El movimiento estudiantil no puede ser apartado por el gobierno. Por supuesto, que el movimiento estudiantil han sido las grandes víctimas de esta escalada represiva. Y cuando los estudiantes comenzaron esa protesta en el mes de enero de este año, estaban denunciando el tema de la inseguridad. Estamos hablando ahorita de 35 muertos a manos de la violencia generada por el gobierno. Grupos paramilitares hay que conversar. Pero es que en lo que va de año, enero, febrero y lo que va de marzo, ya son más de 3.000 muertos a manos del AMPA. El año pasado murieron 25.000 venezolanos a manos del AMPA. Las cárceles son un infierno. Aquí a la gente la atracan, la asaltan. Cuando la gente dice que en los barrios no se protesta, la gente todos los días protesta en los barrios de Venezuela. Cuando no consigue el gas para hacer la comida, cuando no consigue la harina para hacer la arepa, cuando no consigue el transporte, porque las calles están prácticamente destartaladas, porque lo que hay son cerros de basura. O sea, la gente en los barrios de Venezuela protesta tanto y cuanto como lo hace la gente de los sectores de clase media, que viven también las mismas consecuencias de todo esto desaguisado. Bueno. Alcalde, tenemos que hacer. O sea, que esto va para largo, por lo que Todo va para largo, bueno, y que la gente sepa que nuestra salida está aquí en esta Constitución Nacional. Darle un parado a este proceso autoritario que busca quitarle derechos a los ciudadanos y que los estudiantes están peleando por su futuro y tienen legítimo derecho de seguir peleando por su futuro. Alcalde, muchas gracias. Muy amable por estar